Las inteligencias artificiales están impactando nuestra vida en general y particularmente en los contextos educativos, la forma en que aprendemos, enseñamos o evaluamos. Desde la aparición y masificación de los aparatos electrónicos y digitales, los docentes de todo el mundo han expresado opiniones a favor y en contra de la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos formativos. Se protestó contra las calculadoras, los computadores y los teléfonos móviles en el aula, contra la educación virtual y contra la conexión remota durante la pandemia. No obstante, estas tecnologías demostraron que son una herramienta muy versátil para agilizar el aprendizaje. Se debe reconocer la vocación docente por brindar una educación de calidad y su firme deseo de fomentar el pensamiento crítico. Pero este propósito se contradice con una manifiesta resistencia al cambio, especialmente cuando se desconoce los desafíos y las ventajas de un vertiginoso cambio tecnológico. ¿Pero qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de la ciencia de la computación enfocado en crear sistemas para realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. Por ejemplo, la creación de esta animación, la calificación de todos los exámenes de un curso, la redacción de un ensayo o la composición de un cuadro artístico. La definición produce menos pánico cuando se conocen las bases del pensamiento computacional. El pensamiento computacional es un proceso de pensamiento que interviene en la formulación de problemas y en el aporte de una solución lógica que pueda ser desarrollada por un procesador de información. La premisa consiste en usar el pensamiento abstracto para simplificar los elementos del problema, identificar los aspectos relevantes y encontrar una solución descrita paso a paso para que pueda ser ejecutada por un sistema informático. A esta secuencia de procesos se la conoce como algoritmo y ha sido usada para diseñar máquinas que en pocos segundos pueden resolver problemas complejos, como por ejemplo resolver el cubo de Rubik, seleccionar una lista de música o películas según los gustos del usuario o crear una estrategia de contenidos para las redes sociales. Ahora bien, la complejidad de un problema se mide por la cantidad de variables que deben ser procesadas. Por ejemplo, para ganar en el ajedrez hace falta tener en cuenta un sinnúmero de decisiones que aumenta exponencialmente con cada jugada. Por eso, la maestría se adquiere con años de práctica y con una gran habilidad para recordar partidas, inicios, finales, tácticas y partidas completas de los grandes maestros. Después de décadas de trabajo, los ingenieros lograron desarrollar algoritmos que le permiten a los sistemas informáticos aprender automáticamente. Esto significa que pueden identificar patrones, hacer proyecciones y tomar decisiones con base en la información que se les ha suministrado. Ahora bien, existen diferentes tipos de aprendizaje automático. En el aprendizaje supervisado, el sistema aprende a partir de datos etiquetados con la respuesta correcta. Por ejemplo, se les ingresa una imagen con un gato, se le informa que allí hay un gato y después él puede reconocer gatos en otras imágenes similares. En el aprendizaje no supervisado, el sistema busca patrones en datos que no contienen ninguna etiqueta. Por ejemplo, puede clasificar los clientes de una tienda según lo que hayan comprado antes. En el aprendizaje por refuerzo, el sistema aprende a partir de las interacciones con el entorno, recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones. Por ejemplo, un programa para jugar Go aprende a mejorar su juego cuando recibe o pierde puntos, por ganar o ser derrotado por su oponente. El desarrollo de la inteligencia artificial se ha catalogado en 3 etapas, según sus características y sus capacidades únicas. La inteligencia artificial estrecha está diseñada para realizar tareas limitadas y específicas. No tiene conciencia ni puede razonar más allá de su objetivo concreto. La precisión y velocidad de los motores de búsqueda, de los asistentes virtuales o del reconocimiento facial transformaron completamente nuestra vida, desde la forma de comprar hasta la forma de comunicarnos. Parte de esta etapa es la inteligencia artificial generativa, cuyo propósito es crear contenidos a partir de datos existentes. Es como darle a la máquina
la capacidad de ser creativa, pues utiliza algoritmos avanzados para reconocer estructuras compositivas en imágenes, sonidos, videos, textos, que luego va a usar para materializar las ideas de nuevos usuarios. Actualmente nos encontramos en esa etapa, pero su eficiencia de aprendizaje nos ha hecho plantear serias dudas sobre sus alcances y por la responsabilidad ética de quienes le sacan provecho. En el área de la educación, las inteligencias artificiales generativas pueden ayudar a inspirar nuevas ideas, a la personalización de los procesos formativos, a la aceleración de las metodologías de la investigación, a la automatización de tareas dispendiosas y repetitivas, entre muchas otras posibilidades. La inteligencia artificial general es un concepto teórico que consiste en la capacidad de las máquinas para aprender, comprender y aplicar el conocimiento en cualquier tarea intelectual. Para ello requiere tener conciencia de sí misma y tener sus propios objetivos. Este concepto está muy lejos de lograrse, porque primero se requiere comprender la complejidad de la inteligencia humana y definir los límites de la conciencia. La superinteligencia artificial es una capacidad hipotética que les permitiría a los sistemas informáticos superar al ser humano en cualquier tarea, tomar decisiones propias y resolver problemas que ni siquiera han sido planteados. Su desarrollo todavía está en duda, porque depende de complejos debates éticos sobre las consecuencias positivas y negativas para nuestra civilización. La fascinación humana por comprender las leyes que gobiernan la naturaleza y la mente humana nos ha hecho soñar desde siempre con máquinas que piensan y se comportan como nosotros. El desarrollo de computadoras cada vez más poderosas, la disponibilidad de grandes cantidades de datos y la interconexión de distintos tipos de algoritmos, conocidos como redes neuronales profundas, han impulsado el auge de los chatbots inteligentes como ChatGPT o como Gemini, que son utilizados para simular conversaciones naturales y fluidas. Los chatbots son un tipo de aprendizaje profundo, capaces de ponderar la importancia de distintas partes del texto para encontrar relaciones complejas entre frases y palabras, entender el contexto y así generar respuestas coherentes. Su capacidad para mantener conversaciones significativas, su adaptabilidad a distintos tipos de lenguaje, los han convertido en una herramienta muy poderosa para la investigación y para la creación de contenidos. Sin embargo, el libre acceso a ellos ha provocado un profundo impacto en todos los niveles educativos, especialmente porque nos ha cuestionado los propósitos y los fundamentos pedagógicos de la formación humana. Para nadie es desconocido el uso y el abuso del ChatGPT para resolver las tareas escolares. Pero más allá del cuestionamiento a la ética del estudiante y a su posterior etiquetamiento con un adjetivo peyorativo, vale la pena cuestionarse si las actividades o las evaluaciones académicas son pertinentes para estimular el pensamiento creativo o para alcanzar la tan anhelada calidad educativa. Para superar la tendencia a la prohibición, los docentes están en la obligación de abrir su mente a un cambio de paradigma tecnológico. Conocer y usar las inteligencias artificiales ya no es opcional. Es una cuestión de ética pedagógica para dejar de darle la espalda a las necesidades y gustos de la sociedad actual. La implementación de las TIC y de las inteligencias artificiales en la rutina académica presenta grandes desafíos difíciles de superar. En primer lugar está el acceso a los recursos, pues las instituciones educativas no cuentan con la infraestructura, los computadores, las licencias de software especializados o una conexión a Internet de alta velocidad. Además, los costos de adquisición y mantenimiento pueden ser muy elevados. La capacitación eficaz de los docentes puede llevar mucho tiempo. Los beneficios para la enseñanza y el aprendizaje no siempre son evidentes y con ello se genera desconfianza y resistencia para adoptar nuevas herramientas. La recolección de los datos personales genera temor porque no existen garantías en la privacidad de los datos o en el uso posterior que se les dé. Muchas veces
esas garantías son quebrantadas por intereses económicos o políticos de los grandes monopolios. El miedo aumenta cuando se denuncian casos de errores por datos inconsistentes o sesgados. Los marcos normativos presentan debilidades en la definición de los compromisos, las regulaciones o los límites en la creación o mantenimiento de las aplicaciones. Todavía no queda claro quién debería asumir la responsabilidad por un fallo causado por las inteligencias artificiales. Finalmente, hace falta un profundo conocimiento sobre los factores éticos, morales y pedagógicos que están en juego, como por ejemplo los sesgos en la información, las noticias falsas, la dependencia de los dispositivos, la brecha digital o la limitación en el desarrollo de las habilidades cognitivas básicas. Las soluciones comienzan con la voluntad del docente por brindarle al estudiante las facultades y destrezas que necesita para alcanzar el éxito en una época donde los sistemas electrónicos llegaron para quedarse. Esto significa una revisión profunda de los verdaderos propósitos de su vocación, para que no respondan a una comodidad personal, sino al beneficio colectivo de la comunidad donde se desenvuelve. Antes de aprender las destrezas tecnológicas, es impajaritable garantizar los fundamentos tecnológicos, los criterios epistemológicos y un compromiso por el bienestar social. En el aula se debe impulsar el uso de las inteligencias artificiales para crear experiencias de aprendizaje personalizadas y para complementar la experiencia humana entre aprendices y expertos, no para sustituirla. Así se puede ganar tiempo para prestar atención al desarrollo socioemocional de los estudiantes, pues es fundamental para la excelencia académica. El fomento al desarrollo constante de las nuevas habilidades digitales en estudiantes, docentes y administrativos al ritmo de las innovaciones tecnológicas es el punto de apoyo para comprender las necesidades de los nuevos profesionales y permitirá buscar estrategias más eficientes de financiación para renovar la infraestructura y actualizar las tecnologías obsoletas. Quienes realmente conocen los alcances de las nuevas tecnologías y las aprovechan a favor de la humanidad, deberían asumir el reto de conformar comités de ética para establecer marcos legales que supervisen el uso de las inteligencias artificiales. Esto incluye sanciones para personas o empresas que causen daños mentales o físicos a seres biológicos, pero también estímulos para los avances que promuevan el bienestar de la naturaleza y la humanidad. El fomento al trabajo colaborativo y sincronizado entre el sector público y privado, entre gobiernos, instituciones educativas, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil es clave para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles. A modo de conclusión, hay que insistir en que las inteligencias artificiales no van a reemplazarnos. Su semejanza con el ser humano es apenas una ilusión. Su habilidad para darle movimiento a una imagen fotográfica o para darle ánimo a una persona que se siente triste solo es una respuesta entrenada por una codificación de ceros y unos. Las emociones, el amor, el ingenio, la conciencia no se miden de manera cuantitativa y menos en porcentajes que incluyen 3 cifras decimales. Al igual que un tenedor que puede usarse para alimentarse o para agredir un cuerpo viviente, las inteligencias artificiales no son más que la suma de teorías, procedimientos y recursos. En otras palabras, son solo una herramienta más. Comprender esta situación será el punto de giro que se necesita para asumir que si no aprendemos a utilizarlas, no sabremos cómo prevenir los abusos de quienes las usen sin escrúpulos. Y que si vamos a ser reemplazados, será por parte de aquellos que sí aprendieron a utilizarlas. Soy Carlos González Hidalgo. Muchas gracias.